primero antes que la política, ¿no? Usted se destacó como empresario, ¿no? Una vida ocupando posiciones gerenciales de relevante en algunas empresas privadas, sobre todo empresas multinacionales, y al mismo tiempo daba clases de teoría económica, financiera en la Universidad de Carabobo. Era, eso era de noche, ¿no? Y así fueron transcurriendo los años hasta que me fui a Caracas. Fui gerente general de Materiales Mendoza. En el 79 yo era presidente de la Comisión de Economía de Fede Cámara. Sale Carlos Andrés, el país que se creía que estaba inmerso en una inmensa ola de riquezas, descubrió que estaba endeudado. Y entonces yo sentí una gran frustración y ella me condujo a invitar a algunos profesionales y conformamos un centro de análisis estratégico cuyos aciertos fueron tan contundentes que me generaron un cierto renombre que condujo a que me ofrecieran a ser diputado independiente en 1983. Así ya llegué yo a la vida pública, en 1984. Mientras usted estaba en la política, metido en la política y en esas posiciones clave, había realmente independencia de poderes. No lo estoy comparando con ahora, evidentemente, que la corrupción es gigantesca, que no hay obviamente independencia de poderes. Pero en esa época el amiguismo no era importante, no era muy importante para que alguien no fuera preso o para que alguien no fuera destituido o porque a una persona que no tenía méritos pero estaba en el partido convenía tenerlo en un puesto clave. Es decir, estoy hablando de las cosas que mucha gente critica o criticaba. Yo tuve la suerte que fui electo como gobernador independiente y que nadie pensaba que yo podía ganar. Es una suerte. Ajá. De manera que cuando sorprendí a todo el mundo, resulta que yo no tenía compromiso alguno con nadie. Mm. Y yo escogí un miembro, yo lo escogí, no me lo impuso, de los dos partidos que me apoyaron, que fueron COPEI y el MAS. Los demás miembros de mi gabinete eran personas que mucho, incluso yo derroté la maquinaria más poderosa de Acción Democrática y sin embargo tuve como jefe por un tiempo, por supuesto, porque no son cargos para todo el tiempo, como jefe de obras públicas y como jefe de compras a personas que pertenecían a Acción Democrática, pero que eran personas honorables que tenían una carrera, una vida. Otros eran personas que venían del sector privado, pero en su gran mayoría mi gabinete era de personas independientes escogidas de acuerdo a su trayectoria, a su procedencia. ¿Qué fue lo más difícil de gobernar en Carabobo? Y que si Venezuela, que es la segunda parte de la pregunta, hoy en día, es decir, tal y como está la situación, los valores, sería fácil de gobernar o sumamente difícil. Empecemos por Carabobo, por el pasado, es decir, cuando usted llega como gobernador y empieza a ejercer el papel de gobernador. Cuando yo llegué a la gobernación, a Napoleón, el Capitolio de Valencia era considerado la casa del pueblo. Las puertas tenían que estar abiertas. El gobernador no podía salir de una puerta porque era atrapado por personas, mendigos o personas que pidiendo favores. Cuando tú te acercabas a la zona donde después construí yo la sala del gobernador, la fetidez era terrible porque la gente hacía sus necesidades en cualquier lado. Lo primero que tuve que hacer fue cerrar las puertas del Capitolio. Y entonces se dijo que el muro de Berlín había caído en Alemania y había crecido en Carabobo. Pero en cada puerta había una secretaria que tomaba los nombres de las personas que venían con una necesidad muy sentida.
Luego pude crear fuera de la estructura de Carabobo una organización para atender los asuntos sociales. Y cuando se acumulaba la gente, yo iba caminando uno tras uno para ver qué problema tenían. Y encontré que aquello era un desorden, que había que diferenciar entre lo que era importante, lo que era urgente y lo que era una emergencia. Entonces constituí atención inmediata, un servicio tipo 911 para atender las emergencias médicas. Constituí una casa del vecino para atender las necesidades prioritarias y una organización dedicada a la atención de problemas particulares, de personas que se le incendió su ranchito, personas que tenían una gravedad, había un muerto que no se podía enterrar, cosas individuales. Entonces, tú tienes que comenzar, pues, si tú quieres gobernar correctamente, por calificar las cosas de acuerdo a su orden de urgencia para que las cosas... Otra cosa que encontré eran cuadras enteras de personas esperando su jubilación, a veces esperando 1 y 2 semanas bajo el sol y bajo la inclemencia del sol y de la lluvia. Lo primero que hice fue que les abrieran una cuenta de ahorro a todos ellos y a partir de ese momento a todo el mundo se le depositó su dinero en su cuenta. Y así progresivamente fuimos poniendo orden en la gobernación. Otra cosa importante es poner a la cabeza de cada proyecto una persona competente, honrada y eficiente, y además tener una filosofía que la nuestra es el respeto al ciudadano. Y en la Venezuela de hoy, esa Venezuela es gobernable democráticamente. Se puede, respetando la Constitución y las leyes, ¿no?, rehacer a Venezuela. Un gobierno nacional, ahora estamos hablando de un gobierno nacional, sería imposible de manejar en las circunstancias actuales en un gobierno democrático, porque en el momento en que elijas un presidente, van a generar inmensas expectativas que no va a poder cumplir ese presidente. Y si tiene una oposición dedicada a criticarle cada paso que da, será imposible corregirlo. Yo creo que hace falta un gobierno de transición de 2, yo preferiría 3 años, que permita establecer las condiciones bajo las cuales se podría elegir libremente a un candidato teniendo una base de sustentación lo suficientemente fuerte. ¿De dónde saldría esa base de sustentación? Mira, Venezuela tenemos suficiente experiencia en materia de petróleo y hay bastante petróleo que un presidente provisional podría llamar para que se ocupen del petróleo, otros se ocuparían de las finanzas, otros de la educación, otros de la salud. Hay una serie de materias que tienen que ser atendidas, pero que pueden ser atendidas ah, por personalidades que ya conozcan y tengan experiencia. Pero el presidente de la República tiene primera prioridad es atender a la gente, elevar su autoestima y ayudar a lograr algo que logramos nosotros en Carabobo. Lo primero que le dije yo a mi gabinete es, nosotros no podemos gobernar solos, el pueblo tiene que acompañarnos. Si el pueblo no rema en la misma dirección, nosotros jamás podremos avanzar. Y allí fue cuando se eliminó mi nombre de toda pancarta, de todo despacho público, y se estableció el eslogan Unidos Pueblo y Gobierno, Carabobo avanza. Y eso mismo habría que ser a nivel Venezuela. Unidos Pueblo y Gobierno, Venezuela avanza. Bueno, pero si las dirigentes de oposición no se unen, ¿cómo usted pretende que se va a unir todo el gobierno? Un gobierno de transición. Todo el pueblo, Un quiero decir. Mm. Ese gobierno de transición va a tener forzosamente que tener apoyo internacional muy fuerte, muy poderoso, muy decidido, porque de lo contrario no podrá sostener. Las deudas que tiene Venezuela son gigantescos, los juicios que están pendientes son muy grandes, las decisiones que hay que tomar
para revivir la industria petrolera y otros sectores de la economía son gigantescos. Es importantísimo involucrar a personalidades de alta transparencia y calidad moral y también de capacidad, pero teniendo un respaldo internacional importantísimo. Y para ese gobierno de transición, ¿existen en Venezuela esas personas? ¿Y cuál sería qué tipo de personas serían? No mencionemos nombres, sino qué tipo, qué edad, qué experiencia. Ese gobierno tan difícil de transición, ¿existen esas personas? Yo sí creo, por supuesto que yo no las puedo nombrar en este momento. Hay personas que han aparecido en tu programa que yo creo que tienen la capacidad para ejercer alguna de estas funciones en distintas áreas. Hay áreas que o sea, si un buen gobernante es como un director de orquesta. Él debe saber algo del violín, algo del piano, algo de los instrumentos de aire. Él tiene que saber algo de los instrumentos de percusión, pero no tiene que rodearse de personas que cada una tenga una capacidad para ejercer, para tocar el instrumento correspondiente. Y saber escuchar, supongo yo. Claro, pero es que el presidente debería ser el conductor de una orquesta, con autoridad, por supuesto. O la persona tiene que responder a ciertos criterios básicos, pero también tienen que tener la libertad de acción para poderle dar impulso a las actividades que Y corresponden. sin mencionarlo, porque en ese lío no lo voy a meter yo, ¿no? Ni usted se va a meter Me tampoco. has metido en varios líos ya en tu pregunta, pero dale. Eh, eh, Visualiza una persona en especial. Creo que aquellas fuerzas que unidas nacional e internacionalmente, porque Venezuela ya no pertenece formalmente a la órbita de los países occidentales, sino es otra cosa. Aquellos países que le den fuerza a todo esto en concertación con las fuerzas nacionales, tienen que escoger una persona que tenga suficiente capacidad, suficiente criterio, suficiente experiencia, que sea suficientemente respetable y respetada Ok, nos para queda que solamente un minuto. ¿Cuál es el futuro inmediato de Venezuela según el análisis que uno puede ver que usted hizo en su libro? creo que en este momento se está produciendo un barajo a nivel mundial y que hay que pueden haber sorpresas y desenlaces imponderables. Buenos. Yo diría que sí. Bueno, un abrazo, ¿sí?